La casa estaba en silencio. Fue entonces cuando lo escuchó. Era la puerta abriéndose. Ella había vuelto. Y mucho antes de lo que debía. Nadie sabía demasiado sobre la señora de esa casa. Vivía sola, encerrada entre las paredes húmedas de una casa detenida en el tiempo. Cortinas casi siempre cerradas y una oscuridad mezclada con calma que llamaba la atención. Los vecinos la veían muy de vez en cuando. Era muy extraño que saliera de su casa. Siempre vestía ropa vieja, y los pocos que habían estado cerca decían que olía a humedad. A Charlie, un chico de 12 años, ella siempre le había provocado algo entre miedo y fascinación. Vivía en una casa sobre la vereda de enfrente. La observaba porque sabía que ahí adentro pasaba algo extraño. Solo creía que la señora había quedado loca después de la muerte de su marido. Pero fue un martes cuando notó algo que no había visto antes. Una figura inmóvil detrás de la ventana del comedor. No se movía, no pestañeaba, solo estaba quieta mirando hacia la calle. Desde ese día, la empezó a observar más. A veces, al anochecer, entre las cortinas cerradas se filtraba una luz tenue que se movía, como si alguien caminara dentro con una vela encendida. Algunas noches, la silueta de una pareja bailando se deslizaba por las cortinas mientras una música antigua, débil y triste, escapaba por la ventana. La casa no parecía abandonada, pero lo que vivía dentro no era fácil de explicar. Una tarde, la vio salir. La señora caminaba con pasos lentos y arrastrados. Charlie la observó cruzar la vereda, girar la esquina y desaparecer. Fue entonces cuando notó que la puerta principal había quedado apenas abierta, y la curiosidad lo llamó. Solo fue un paso, y ya estaba dentro de la casa. Las cortinas eran gruesas y pesadas, apenas dejaban pasar la luz. Los muebles parecían sacados de otra época, cubiertos con encajes y tapices decolorados por los años. Todo estaba intacto, como si el tiempo se hubiese congelado ahí dentro. Pero en el aire había algo más. Algo que no encajaba con lo que veía. Al fondo, entre la cocina y el comedor, veía una figura grande y deformada entre las sombras que no podía distinguir. Avanzó despacio, sintiendo cómo el suelo crujía bajo sus pies. A medida que se acercaba, la silueta se iba distinguiendo. Era una mesa, larga, con un mantel bordado y platos servidos. Había copas de vidrio, cubiertos antiguos y algo más. No podía creer lo que estaba viendo. Había excedido el límite de lo macabro. Unas manos estaban apoyadas al lado de los cubiertos, como esperando el aviso para poder levantarlos. La comida parecía que tenía varios días de lo podrida que estaba. Todo dispuesto para una cena que jamás había comenzado.
Eran maniquíes, con ropa antigua. Llevaban pelucas, caras pálidas y lisas. Estaban mirando hacia él, y sus ojos de vidrio tenían algo. Como si hubieran visto más de lo que un muñeco debería ver. Charlie dio un paso atrás y fue entonces cuando lo escuchó. Era la puerta abriéndose. Ella había vuelto. Y mucho antes de lo que debía. Corrió hacia la cocina, pero la puerta trasera estaba cerrada con seguro. Intentó retroceder, buscar otra salida, pero ya era tarde. Desde la sala, escuchó los pasos de la vieja. Parecía acercarse a la mesa como si saludara a los maniquíes, uno por uno. Charlie apenas logró escabullirse por el pasillo y abrió la primera puerta que encontró. Era el sótano. No lo pensó demasiado y bajó, temblando, sintiendo que los latidos del corazón le golpeaban los oídos. La luz era tenue y parpadeaba. Casi que no podía ver dónde estaba pisando. El lugar estaba sucio, lleno de muebles, cosas tapadas con mantas, pero cuando consiguió ver bien, había algo más. Eran más de ellos, todos sentados como si estuvieran castigados ahí abajo. Algunos maniquíes estaban desnudos, otros vestidos con trajes tétricos y maquillados de una manera desprolija. Todos parecían mirarlo, o era el miedo que lo sugestionaba. Todas las caras eran distintas, con un estilo diferente una de otra. Cada una era más oscura y macabra que la anterior. Y algunos llevaban etiquetas pegadas, escritas a mano. Se portó mal. No quiso comer. No bailó. Charlie prefería estar arriba que con todos esos muñecos mirándolo. Subió desesperado, pero tratando de no hacer ruido, aunque ya no le importaba mucho. Al abrir la puerta del sótano, la casa estaba en silencio. Caminó muy lento por el pasillo, pegado a la pared. Intentaba no respirar, pero cada tabla que pisaba parecía gritar su presencia. Y comenzó. Un sonido distante, como el de una silla arrastrándose sobre el piso del comedor. Se paseaba por toda la casa, hasta que dejó de escucharse. La casa quedó en un silencio absoluto. Y entonces, un crujido detrás de él. El sonido de unos pasos lentos, arrastrados, y la silla que parecía desgastar la madera se acercaban. Fue lo último que escuchó.